Si tú te cansas de aquello que no te permite recibir la bendición y te enfrentas contra ese problema, contra esta dificultad, pero en el nombre de Jesús, ese problema, llámese como se llame, en el nombre de Jesús, tienes que abandonar tu vida y la vida de tu familia. Amén. Digan conmigo, Jesús es un caminante. Ahora repita, Jesús es un transeúnte. Esas palabras las repetía muy a menudo un padre de la iglesia llamado San Agustín de Hipona. El santo, al estudiar la Sagrada Escritura, descubría de una manera admirable cómo el Señor siempre iba de camino, cómo el Señor siempre iba caminando, recorriendo ciudades, aldeas y lugares. Y todo el que se encontraba con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo el que tenía un encuentro íntimo y personal con Jesús, siempre recibía los deseos más íntimos de su corazón. Pero vemos que a algunas personas no les tocó tan fácil, que hubo personas que le tocó rogarle, clamarle y pedirle al Señor que no pasara de largo, que se detuviera, para que los deseos de su corazón se hicieran una realidad. Si ustedes leen conmigo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, el título que le da la Biblia a Jerusalén es Compasión de Jesús hacia la muchedumbre. Y dice la Sagrada Escritura, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Ve qué interesante esto. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las ciudades y las aldeas. Iba enseñando en las sinagogas, iba proclamando la buena nueva del reino, iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra del Señor. Fuertes aplausos a la palabra proclamada en este lugar. Jesús es un caminante, Jesús es un transeúnte. Jesús recorría las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía Jesús cuando las recorría? Iba predicando la palabra, pero también iba sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. De una manera más directa, lo dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, dice Hechos de los Apóstoles, cómo Dios, cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Padre. ¿A quién se refiere? Oigan esto, cómo Dios a Jesús de Nazaret, cuando la Biblia habla de Jesús, se refiere al Hijo. Cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Padre, y cuando habla de Jesús, se refiere al Hijo. Ojo con esto, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vea que en un texto bíblico encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cómo Dios, el Padre, ungió a Jesús de Nazaret, el Hijo, con el Espíritu Santo, la tercera persona, y con poder. Y vea lo que dice.
y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Vea qué interesante esto. El que unge es el Padre, el ungido es el Hijo y unge con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Jesús? Pasa, digan conmigo, pasa. ¿Qué hace Jesús? Pasa. ¿Y qué pasa haciendo Jesús? Sanando y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque Jesús es un caminante, un transeúnte, que cuando el Señor pasa, el Señor hace que las cosas sean nuevas, que esa enfermedad desaparezca, que ese demonio huya, porque todo lo que nuestro Señor Jesucristo toca es sanado y es liberado para su gloria, para su honra. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Pues si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nos encontramos, como se lo decía al principio, con personas que en el paso de Jesús el Señor no se quería detener. Y entonces a estas personas les tocó rogarles, como es el título de esta predicación: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Eso lo encontramos en Génesis 18:3, que son las palabras de el padre Abraham cuando tuvo la teofanía ya en Mambré y se encontró directamente con Dios y le pidió que si él caía en gracia no pasara de largo de su servidor, sino que Dios se detiene delante de Abraham y cumple los deseos del corazón. Le da la promesa de un descendiente y esta promesa es cumplida cuando nace su hijo Isaac. Pero vamos al Nuevo Testamento. Hubo personas que se encontraron con nuestro Señor y el Señor no se quería detener, porque Él es un caminante, Él es un transeúnte. ¿En dónde se detiene Jesús? Jesús se detiene en un corazón enamorado. Jesús se detiene en un corazón necesitado. Alguien por ahí una vez contó una historia. Dijo, Dios es como un anciano que busca en dónde vivir. ¿Y en dónde se queda? En una casa que lo acojan, en un corazón donde sienta amor, donde sienta cariño, decía esta persona. Yo digo, Jesús se queda en un corazón necesitado. Jesús se queda en un corazón verdaderamente que lo clame, que lo necesite. Ahí se detiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no encuentra un corazón dispuesto, el Señor continúa su camino, porque Jesús es un caminante, un transeúnte, decía San Agustín. Una de las personas que se encontraron con Jesús y el Señor no se quería detener, se llamó el ciego de Jericó, Bartimeo, el hijo de Timeo. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46, dice, llegan a Jericó. ¿Qué pasó cuando el Señor llegó a Jericó? No pasó nada. Según el Evangelio de Marcos, no pasa nada. Dicen, llegan a Jericó e inmediatamente dicen, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. El Señor seguía su camino. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Vean lo que dice la Biblia. Jesús se detuvo. ¿Jesús qué? Se detuvo. Más fuerte. ¿Jesús qué? Se detuvo. ¿Y por qué se detuvo Jesús? Porque Jesús es un caminante, un transeúnte. Y no se había detenido frente a esta persona. ¿Y por qué no se había detenido frente a esta persona? Que era un ciego, que lo necesitaba. ¿Por qué? Dice San Agustín, porque el ciego ya lo había dejado pasar. El ciego lo dejó pasar. Cuando el Señor entró a Jericó, el ciego no lo clamó, lo dejó pasar. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos dejado pasar a Jesús? Sin clamarle, sin pedirle, sin decirle, detente, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la bendición?
venimos aquí al grupo de oración, a la comunidad, y qué bonito, y como predicadores nos sentimos honrados de ver este lugar lleno de almas sedientas por el Señor, personas que han viajado horas y horas desde México, Distrito Federal, a venir a este lugar, personas que han venido de diferentes partes de México, personas que han venido de Estados Unidos, Washington, gente que ha venido de California a vivir este evento, pero lastimosamente, ¿cuántos hemos dejado pasar la bendición? Venimos aquí, estamos en oración, cantamos el aleluya, bendecimos al Señor, pero dentro de unos días vamos a estar cargando el amuleto, el fetiche, el talismán. Si Dios no me sana en este lugar, entonces voy para donde la bruja, para donde el brujo, para la botánica, al riego, al entierro, al impedimento y hacer tantas cosas, matando la bendición. Y así el Señor no se detiene en mi vida. Y a veces vemos que las bendiciones caen en los hermanos al lado, pero en mi vida no. ¿Y por qué? Porque Jesús solamente se detiene en un corazón necesitado. Dice la Biblia que este ciego había dejado pasar a Jesús. Y vean que San Agustín de Hipona, en una de sus homilías dice, y yo tengo miedo. Digan conmigo, tengo miedo. Y a mí me encanta esta expresión del santo, y yo tengo miedo. ¿Y por qué tengo miedo? Tengo miedo de dejar pasar a Jesús. De dejar pasar a Jesús. Tengo miedo que el Señor pase y no pase por mi vida. ¿Cuántos de nosotros hoy lo hemos dejado pasar? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos visto pasar ni en la oración de la mañana, ni en la Eucaristía, ni en la alabanza, ni en la oración que hicimos ahora con el hermano Rafael Ramírez? ¿Cuánto hemos dejado pasar a Jesús? Tal vez esperando de que baje el Padre, me toque, me imponga manos, una cosa y la otra, y el que está pasando es Jesús. Y dejamos pasar a Jesús. Y no le clamamos a Jesús para que se detenga en mi vida, me bendiga. El Señor no se quería detener. Y yo lo veo de esa manera. El Señor seguía caminando. Y qué show tan tremendo el que estaba pasando cerca del Señor. Un ciego, mendigo. Una persona conocida por todos por pedir dinero, porque era ciego, estaba sentado ahí junto al camino, y cuando se enteró de que era Jesús, este ciego se levanta y empieza a caminar. ¿Y para dónde caminaba este ciego? Nadie lo sabe. Me imagino que escuchaba el ruido de la gente y gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O como dice la Biblia, ten compasión de mí, hijo de David. Ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Vean lo que dice la Sagrada Escritura. Muchos le increpaban. Digan conmigo, le increpaban. Repítalo, le increpaban. Por última vez diga, le increpaban. ¿Ustedes saben qué significa la palabra increpar? No, yo tampoco. No, mentira. La palabra increpar significa dar una orden directa. ¿Y qué le increpaban? ¿Qué orden directa le daban a este ciego? ¿Qué orden directa? Cállate, no molestes al maestro. ¿Cuántos de nuestros familiares nos increpan lo mismo? Ay, ¿para qué sigue usted yendo a esa misa, a esta oración? ¿Para qué sigue usted yendo ahí? Si entre más reza, vea cómo le va. Cállese. ¿Por qué no se va donde la bruja, donde el brujo, a la botánica? Cállese. Esto es lo que le estaban diciendo al ciego. Ya no moleste más a Jesús. Vaya y busque en otro lado. Pero vea que el ciego nos enseña algo, que aunque no sepa para dónde va, que aunque no pueda ver la bendición, este ciego sigue perseverando y sigue gritando y sigue diciendo, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y llegó un momento en que este ciego cautivó la atención de Dios. Los oídos de Jesús pusieron atentos a la voz de su súplica, y dice la Biblia, y Jesús se detuvo. ¿Jesús qué? ¿Y por qué se detuvo? Porque iba caminando. Porque Jesús es un caminante, un transeúnte. Jesús se detiene, y después de que se detiene, el Señor lo manda a llamar. El Señor le dice, llámenlo. Vea qué interesante esto. La misma gente que le increpaba para que se callara, la misma gente que le estaba diciendo ya no molestes más al maestro, esa misma gente le dice, ánimo, levántate, que el maestro te llama. Porque cuando tú perseveras en tu fe,
Cuando tú buscas a Jesús de todo corazón, el Señor te llama, y aquellos que se oponían a ti, sean familiares, amigos, enemigos, después te van a apoyar para que tú vayas a tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Fuertes aplausos, Jesús de Nazaret. ¿Quién vive? A ver, México, ¿quién vive? Hermanos, vea qué interesante esto. ¿Y qué pasa? El ciego se encuentra frente al Señor que se ha detenido. Y después de que se encuentra frente al Señor, el Señor cumple los deseos más íntimos de su corazón. Ustedes ya saben, el Señor obra un milagro por la fe de este hombre, por la perseverancia de este ciego. El Señor le dice que se cumpla como tú has creído. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren hoy que Jesús se detenga en su vida? ¿Cuántos quieren ser sanos y ser libres hoy? ¿Cuántos quieren hoy que Jesús se detenga? ¿Cuántos quieren ser sanos, libres, bendecidos, venir protegidos y en victoria? Pues este es tu momento y este es tu lugar. Aquí le vamos a pedir hoy a este Jesús, que es un caminante, un transeúnte, que se detenga en nuestra vida y que cumpla los deseos más íntimos y más profundos de nuestro corazón. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Hay otro texto bíblico de una persona que también se encontró con este Jesús caminante, con este Jesús transeúnte. Si ustedes abren la Biblia conmigo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 21, ustedes se van a encontrar con el texto, con la perícopa, con la parte bíblica que habla de la curación de la hija de una mujer cananea. Y les voy a leer la Sagrada Escritura. Dice: saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón era la región de los paganos. Es decir, el Señor sale, se encamina, porque es un caminante, un transeúnte, y se va a la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea, es decir, una pagana, que había salido, es decir, vio a Jesús caminando, la mujer sale al encuentro, que había salido de aquel territorio, le gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Vean qué interesante esto. Lo mismo que le decía el ciego, solamente que el ciego utiliza el nombre y la mujer utiliza un título: Señor. Ten piedad, dice el ciego, ten compasión de mí. Señor, dice la mujer. Jesús, dice el ciego, y los dos terminan diciendo: Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. El problema no era de ella, sino que el problema era de la hija. ¿Y por qué la hija estaba malamente endemoniada? Hay una persona que hizo un estudio bíblico y profundizó en este tema. Yo me lo leí hace muchos años atrás, un documento que hizo, que escribió, y dice que la región de Tiro y de Sidón, es el actual Líbano, esta región era una región que era la cuna antigua de los brujos y de las brujas, de la hechicería. Yo no sé en México, pero al menos en mi país, en Colombia, hay pueblos que son muy conocidos por la brujería. Vean, no se meta con alguien de ese pueblo porque, uy, esa gente es terrible con el tema de los brujos. En mi país sí. No voy a decir cuáles para no llegar a herir ninguna susceptibilidad de nadie. Sin embargo, donde yo he ido, siempre me he encontrado. Hasta en Estados Unidos, allá en Massachusetts, ustedes van a encontrar una ciudad llamada
Salem o Salem, una ciudad muy dada al tema de la brujería, de la hechicería y todo lo que ustedes saben, y es conocida, una ciudad muy antigua en Japón y en muchos lugares en mi país también. En la antigüedad, la región de Tiro y de Sidón era una región muy dada a la idolatría, a la brujería, y la mayoría de gente que vivía en esta región eran considerados como brujos. Y este estudio dice que esta mujer probablemente era una bruja, una mujer que se encargaba del encantamiento, de la hechicería, de la brujería. Pero vean que el problema no estaba en ella, el problema era en la hija. ¿Y por qué la hija estaba endemoniada? Porque su mamá le había abierto las puertas al demonio a través de la brujería y el demonio había entrado a su casa. El Señor se lo va a decir más adelante. Vea qué interesante esto. Antes de que el Señor le diga, dice el evangelista, pero él no le respondió palabra alguna. Sus discípulos acercándose, porque el Señor es un caminante, un transeúnte, el Señor seguía caminando, le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Es decir, va caminando el Señor, y la mujer le va diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada, y el Señor no se detiene. El Señor no se detiene. ¿Y por qué no se detiene el Señor? Es una pregunta fundamental que nosotros no tenemos que hacer. El Señor no se detiene. ¿Y por qué el Señor decide detenerse? Por la intercesión de sus apóstoles. Los apóstoles se acercan al Señor y le dicen, Señor, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. El Señor responde, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer sigue gritando, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y aquí está la clave. En la antigüedad a los brujos los conocían como los perros. Y si usted lee el Apocalipsis, en la traducción de la Vulgata, en lugar de traducir hechiceros, brujos, traduce como perros. El Señor le está diciendo a la mujer cuál es el pecado y por qué su hija está endemoniada. El Señor está diciendo a la mujer, por haber practicado brujería, hechicería, tu hija está endemoniada. Y vea qué interesante esto, que la mujer no le oculta la verdad. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, la mujer reconoce el pecado, reconoce el error delante de Jesús. Usted necesita hoy que el Señor se detenga y que el Señor hoy bendiga su vida y que el Señor hoy cumpla los deseos de su corazón, que su hijo y su hija que están allá afuera, tal vez enfermos por su pecado, este hijo y esta hija sean liberados. Usted necesita reconocer hoy su pecado. ¿Cuántas personas por el pecado personal han dañado la vida de la familia? ¿Cuántos hijos han aprendido a tomar, a consumir alcohol, viendo a sus padres llegar borrachos a la casa? Yo tenía un obispo en Colombia, Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, de la diócesis de Engativá, que este obispo decía, a ser fiel se aprende en la casa, a ser honesto se aprende en la casa, pero también a pecar y a delinquir se aprende en la casa. Decía este obispo, ¿en dónde aprenden los hombres a pegarle a sus mujeres? Viéndole a su papá cómo le pegaba a su mamá. ¿En dónde aprenden las mujeres a ser infieles? Viendo a su mamá cómo era infiel en la casa. ¿Dónde aprenden los hijos a drogarse ni a alcoholizarse? En la casa, viendo a su papá y a su mamá llegar borrachos y alcoholizados. ¿En dónde aprenden los hijos las supersticiones y las magias? En la casa, viendo a la mamá y al papá correr a la botánica, a la hechicería, a la brujería. Ahí van detrás los hijos y las ataduras empiezan a entrar desde la casa. Esto es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. No está bien
quitar el pan para lanzárselo a los perros, y la mujer reconoce el pecado. Sí, Señor. Pero también los perros, los brujos, merecemos comer a menos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le responde a esta mujer: grande es tu fe, que te suceda como tú deseas. Y dice que de aquel momento su hija quedó totalmente curada. Es decir, cuando usted reconoce su pecado, cuando usted reconoce la raíz del problema delante de Jesús de Nazaret, usted renuncia a todo aquello que no le da gloria a Dios. No solamente usted va a recibir el amor del Señor, sino que su familia a la distancia también van a ser sanos, van a ser libres y también van a vivir bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero tenemos que cansarnos, hermanos, cansarnos de vivir como estamos viviendo para tener una vida nueva en Jesús de Nazaret. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Ustedes van a encontrar un texto que a mí personalmente me encanta acerca de los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Hechos 16, 16. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, digan conmigo, al ir nosotros. Más fuerte, al ir nosotros. Por última vez. Es decir, los apóstoles iban caminando. ¿Y hacia dónde iban los apóstoles? ¿A dónde? Al lugar de oración. Vea qué interesante esto. Los apóstoles caminando iban al lugar de oración. No salió al encuentro una esclava poseída por un espíritu adivino que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, porque el que está hablando aquí es Lucas, el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el mismo que escribió el Evangelio, el tercer Evangelio que encontramos en la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas. El mismo, por eso habla en plural. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Dice, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Dice el 18. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió el Espíritu. Palabra de Dios. Fuertes aplausos. La palabra de Dios proclamada en este lugar. Los apóstoles iban caminando al lugar de oración. Cuando iban caminando al lugar de oración, aparece una bruja, una pitonisa, una mujer poseída por un espíritu de adivinación, que empezó a decir oráculos, mentiras. Ojo con esto. ¿Cuál es la peor mentira? La peor mentira es una verdad a medias. Porque el diablo es tan mentiroso que miente aún diciendo la verdad. Eso es impresionante. Esta mujer estaba diciendo una mentira, ¿sí o no? Sí. ¿Y en dónde está el veneno de esa mentira? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Mentira o verdad? Verdad. San Pablo, el gran Pablo, Silas, su compañero, Lucas, el evangelista, hombres del Dios Altísimo. Pero ¿dónde está el veneno? Que les anuncian un camino de salvación. Y ahí está el veneno, ahí está la mentira. Porque los hombres de Dios no anunciamos un camino. Los hombres de Dios anunciamos el camino. Jesucristo nos dijo en San Juan 14:6, yo soy un camino. Eso es lo que piensa el mundo. El mundo piensa que Jesús es un camino. Y entonces, como Jesús es un camino, hay otro. Y entonces yo busco la bendición a través del yoga,
a través de la meditación trascendental, a través de la botánica, de la hechicería, del amuleto, del cuarzo, a través de lo que sea, porque Jesús es un camino más. Y así como le oro a Jesús, entonces le oro a Alá, o le oro tal vez a Buda, o le oro tal vez por allá a Krishna, o le oro tal vez a la Pachamama. No lo sé. Esto es lo que piensa el mundo, que Jesús es un camino más. Y Jesús no es un camino más. Jesús es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en San Juan 14:6. Amén. Entonces, si usted va por otro camino, devuélvase, cancele. Si usted le está dando culto a la muerte, a Valverde, si usted le está dando culto al niño Fidencio, a lo que sea, renuncia a lo que no sea de Dios y vuélvase a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo que les anuncian un camino de salvación. Pero ¿verdad qué interesante esto? Dice el evangelista San Lucas, venía haciendo esto durante muchos días. Digan conmigo, muchos días. Repítalo, muchos días. Por última vez diga, muchos días. ¿No le parece interesante esto? Como el gran San Pablo, sus compañeros Silas, Lucas y los demás compañeros de misión se aguantaban que una bruja estuviera ahí en el grupo de oración diciendo mentiras, falsedades y no hacían nada. ¿A cuántos de nosotros nos pasa? Llevamos años cometiendo errores. Llevamos años haciendo cosas que no le dan gloria a Dios y que no permiten que el Señor se detenga en nuestra vida. Pero vean lo que hizo San Pablo y aquí nos enseña algo grande. Dice la Biblia, cansado Pablo. Repita conmigo, cansado Pablo. Dígalo, cansado Pablo. Ahora yo le pregunto, ¿y no está cansado usted? ¿No está cansado usted de vivir enfermo, de vivir enferma, de vivir oprimido, de vivir arruinado, de vivir usted de botánica en botánica, de brujo en bruja? ¿No está cansado usted? Tiene que aprender hoy. Cansado Pablo se detiene, voltea a ver a la bruja y se enfrenta contra el espíritu inmundo y le dice, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de ella. Y al instante el espíritu salió. Es decir, si tú te cansas de aquello que no te permite recibir la bendición y te enfrentas contra ese problema, contra esta dificultad, pero en el nombre de Jesús, ese problema, llámese como se llame, llámese vicio, llámese problema, llámese enfermedad o llámese demonio, en el nombre de Jesús tienes que abandonar tu vida y la vida de tu familia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Porque no hay camino más directo y más seguro para encontrarnos con Jesús que el corazón de su mamá. Pidámosle al Señor que a través del corazón de la Virgen, Él se detenga y que ella sea para nosotros Madre de misericordia. Porque la misericordia de Dios es eterna, pero Dios ha querido derramar esa misericordia a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Que ella sea para nosotros Virgen del perpetuo socorro, porque el socorro del Señor es eterno, es perpetuo y Él nos lo quiere dar a través del corazón de su mamá. Que ella sea para nosotros auxilio de los cristianos, porque cada vez que nosotros necesitamos un auxilio, lo debemos clamar a través del corazón de ella, de la Santísima Virgen. No hay camino más seguro para encontrarnos con Jesús que el corazón inmaculado de su Santísima Madre. Yo, como sacerdote mariano, he visto cómo se derrama la gloria de Dios por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y yo siempre le digo a alguien, vea, vuélvase mariano. Rafael Ramírez, mi amigo, tiene una frase que dice, entre más mariano, más ungido. Y yo digo que esa frase es verdad. Entre más mariano, más ungido. Usted necesita que el Señor se detenga.
usted necesita que el Señor lo bendiga, usted necesita que el Señor lo sane, busque al Señor a través del corazón de la Virgen. ¿Y cómo hace usted para demostrarle el amor a la Virgen María? A través del rezo del Santo Rosario. Vuélvase mariano, vuélvase mariano. México, yo los admiro a ustedes por el amor que le tienen a la Virgen, porque en cada casa hay uno o dos altares siempre a la Santísima Virgen María. Pero yo les quiero invitar hoy, aprendan a rezarle a la Virgen, porque muchos tienen su altar, pero poco le rezan. ¿Y por qué sabe uno que poco le rezan? Porque la mayoría no se sabe los misterios, y eso se los aprende uno rezando, 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 rezando. Hoy sí y mañana también. Busquemos a nuestro Señor a través del corazón de su mamá. Y hoy yo quiero invitarlos a todos los hermanos que tengan el rosario al final de la hora santa. Yo les voy a bendecir y a exorcizar los rosarios y se los voy a imponer consagrándolos a Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Y si ese rosario es para algún familiar suyo que esté lejos o enfermo o rebelde, les hago el envío misionero para que reciban la gloria del Señor y para que todos seamos sanos, libres y vivamos bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Aleluya. Fuertes aplausos.